llama reduccionistas, que yo he llamado fisicalistas, no es que sean falsas, sino que hay algo que les hace falta, ¿no? A estas tesis fisicalistas, es decir, aquellas perspectivas que dicen que los contenidos mentales pueden ser reducidos o son iguales a hechos físicos, se enfrentan con el problema de la conciencia fenoménica. Las cualidades fenoménicas, o dicho de otra forma, el punto de vista subjetivo de la experiencia. Es decir, lo que se siente para el sujeto, la experiencia. Y habíamos puesto este ejemplo, ¿no? Del murciélago, en el que, bueno, pues tenemos este sonar, ¿no? Nos hemos imaginado cómo es el aparato perceptual, que es del todo distinto al nuestro, ¿no? Ya lo habíamos platicado, tal vez los perros o los gatos pues puedan ser un poco similares a nosotros porque pues la tridimensionalidad del espacio la captan, no sé, a través de los ojos, ¿no? O la captan a través de, no sé, los oídos, etcétera, los bigotes, ¿no? Es el caso de los gatos, ¿no? Que a veces, no sé si han hecho esa broma, espero que nunca la hagan, de cortarle los bigotes a un gato. Ojalá que no lo hagan porque es parte del sistema de orientación de los gatos. Entonces, si se le cortan los bigotes a los gatitos, al rato los van a ver chocando ahí con todo, ¿no? Van a parecer que están borrachos. No lo hagan, es muy cruel. Pero bueno, de cierta manera son parecidos a nosotros, a diferencia de los murciélagos, ¿no? En los que sí definitivamente su vista es muy pobre, y parece ser que la forma en la que ellos captan la tridimensionalidad del espacio, pues es este sonar, estos chillidos, digámoslo así, pues infrasónicos, ¿no? Porque a veces nosotros no los podemos oír, ¿no? Pero son algunos chillidos que están por debajo de nuestro umbral acústico, pero que ellos a través de su ecolocalización logran, digamos, tener. Y aquí nosotros, como seres humanos, estamos viendo la experiencia del murciélago, pero fíjense, desde la perspectiva externa a ellos. Nosotros estamos analizando la percepción de los murciélagos desde el punto de vista objetivo. Es decir, ¿cómo es ser un murciélago no para ellos, sino en general para todos, ¿no? O sea, ¿cómo sería objetivamente hablando, no solo para los murciélagos, sino para cualquier sujeto racional que quiera saber cómo es la experiencia de estos, puede averiguarlo, ¿no? A partir de estos hechos físicos. Cualquiera, ¿no? Sí, pero resulta que hay algo que se escapa, ¿no? Hay algo que se escapa ahí. Porque nosotros, no importa que, dice el propio Nagel, ¿no? O sea, no importa que nosotros nos imaginemos que nos salen aquí unas membranas, ¿no? O nos imaginemos que nos vamos convirtiendo poco a poco en los murciélagos. Es que no hay nada en nuestro aparato perceptual que nos diga qué es lo que siente el murciélago. Para él, nosotros sabemos lo que siente, pero para nosotros, o sea, nosotros tenemos una imagen objetiva, fuera, externa a ellos. Tenemos un punto de vista para otro, pero el que queremos es el punto de vista para sí, que es para el murciélago experimentar el mundo a través de su sonar. Y eso no lo podemos saber. Ninguna explicación física nos puede decir qué hay ahí. Y digamos, aquí hay una perspectiva muy intuitiva, ¿eh? Aquí, fíjense, algunos filósofos, algunos de mis profesores incluso, muy respetados, que tienen una perspectiva contraria a los qualia, contraria a esta conciencia fenoménica, contraria a la idea de Nagel, contraria a la idea de Frank Jackson, es decir, que sostienen una especie de fisicalismo. Podemos explicar la mente, su conciencia, sus contenidos mentales a través de puros procesos físicos. Nos dicen que aquí en realidad, en lugar de tener un argumento, Thomas Nagel y Frank Jackson, en realidad lo que están haciendo es masajearnos una intuición. Nos están
digámoslo así, haciendo un pedicure, ¿no? Así un tratamiento de belleza, ¿no? Así nos están embelleciendo. Una idea que es muy intuitiva de entrada, pero que en realidad no se sostiene. La idea intuitiva es justamente la conclusión de Nagel, que las teorías fisicalistas no nos dicen lo que se siente, no nos dan esa conciencia acerca del fenómeno. Bueno, y eso es lo que tienen que explicar las teorías fisicalistas, pero los fisicalistas dicen no solo nosotros, ¿eh? También nos tienen que explicar Thomas Nagel, también lo tienen que explicar Frank Jackson, también lo tienen que explicar Colin McGinn, cómo es que existen esos qualia, ¿no? ¿Qué son esas propiedades mentales? Y no lo dicen. Simplemente se la pasan diciendo, es que eso es lo que les falta a aquellos, ¿no? Y nosotros no decimos, pero nosotros sí lo aceptamos, ¿no? Sí, pero no dices qué son, a final de cuentas, ¿no? O sea, ¿qué es esa conciencia fenoménica más allá de lo que se siente? A ver, elabora un poquito más acerca de eso, ¿no? Y siempre, digamos, estas perspectivas, tipo Frank Jackson, o como él le llama, ¿no? Los qualia freaks, o sea, estos que están fanatizados con la idea de que existen propiedades fenoménicas subjetivas irreductibles a fenómenos físicos, pues tampoco nos explican qué son. Simplemente nos dicen que no son y que el fisicalista está mal. Y pues nada más por intuición ellos están bien. O sea, porque bueno, pues suena, ¿no? Suena que es probable, ¿no? O sea, sí es cierto que hay algo que como que dejan fuera, ¿no? Porque no es lo mismo estar enamorado y lo que se siente que el físico me diga, o el biólogo, o el ginecólogo, el que sea, me diga que lo que está sucediendo en mi cuerpo pues es eso, ¿no? Ciertas descargas de adrenalina, en fin, todo lo que sabemos. No es lo mismo, ¿no? Porque le falta ese aspecto de lo que se siente estar enamorado. Pero no elaboran más, hacia eso vamos, ¿no? Entonces, bueno, antes de meterme en eso, ya les recuerdo, ahí estamos entonces en ese horizonte. Sin embargo, el artículo de Thomas Nagel no niega que el fisicalismo sea algo falso, ¿eh? El artículo de Thomas Nagel lo único que dice es que el fisicalista, a este reduccionista de la mente, le hace falta explicarnos esta brecha lógica entre los contenidos mentales y los contenidos físicos. Pero no nos dice que nunca lo va a poder hacer, sino que solo hasta el momento la ciencia no ha llegado a poder explicarnos ese fenómeno. En un punto más adelantado, un poco presionando más el punto, el artículo de Frank Jackson sobre los qualias epifenoménicos o epifenomenal qualia justamente va a dar cuatro argumentos para refutar el fisicalismo. Aquí sí ya Frank Jackson ya no va a decir que es que hay algo que le hace falta al fisicalismo, sino que va a decir que el fisicalismo es falso, que no es verdad esa tesis, que no hay una relación de identidad entre el mundo físico y el mundo de la mente. Y para eso nos va a dar 4 argumentos. El primer argumento, que incluso aparece en un video que ustedes ven ahí en Edúcate, es el argumento acerca del conocimiento. Y es justo ahí donde aparece Mari, ¿no? El ejemplo de esta científica, súper científica, llamada así Mari, que vive en una circunstancia, pues yo diría muy trágica, ¿no? Pues tipo pandémica, casi, ¿no? Toda su vida ha vivido, ha crecido, ha sido criada en un cuarto, no tiene acceso al mundo exterior, y este cuarto, digamos, está pintado, todo él, en colores blanco y negro, incluso la propia Mari está vestida con colores blanco y negro, ella misma está pintada en colores blanco y negro, todos los libros de texto a través de los cuales conoce la realidad están en blanco y negro,
La televisión que tiene en su casa, porque bueno, pues pobrecita, ¿no? Al menos algo para que se entretenga, también está en blanco y negro, ¿no? Entonces, esta mujer, imaginen, hagan ese experimento mental que nos propone Frank Jackson. Está esta chica llamada Mari, que además, no solo vive encerrada, sino que es una excelente neurofisióloga cognitiva del aprendizaje. Fíjense todo, neurofisióloga cognitiva del aprendizaje. O sea, todas las condiciones epistémicas las tiene, porque sabe cómo funcionan nuestros cerebros, ¿no? O sea, sabe, es neurofisióloga, conoce la ciencia cerebral, ¿no? O sea, tiene buena información física acerca de cómo funcionan también nuestros ojos, cómo operan, ¿no? Digamos, los rayos UV y cómo eso se convierte en ciertos impulsos eléctricos y esos impulsos eléctricos dan lugar a no sé qué tanta cosa y tal, ¿no? O sea, ella tiene todo el conocimiento físico acerca de nuestros órganos, todo, 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 todo. Ella conoce muy bien la escala de los colores, desde el morado hasta el negro, pasando por el amarillo, el rojo, el azul y el rosa, y todo, ella conoce todas las características físicas, incluso, ¿no? Podríamos decir que hasta conoce la frecuencia de onda de cada rayo de luz que produce cierto color, ¿no? A ver, el color rojo está en una frecuencia de onda de 25 Hz. El color azul está en una frecuencia de onda de 5 Hz. Y así, ¿no? Ella conoce todo lo que hay que saber acerca de nuestras percepciones, acerca de los colores y acerca de nuestros órganos. Pero llega un día en el que a Mari le abren esa puerta y sale. Tiene frente a sí una mesa en la que hay una manzana roja. La pregunta de Frank Jackson es, ¿hubo algo que Mari aprendió? ¿Ustedes qué creen? Al ver esa manzana, ¿Mari aumentó su conocimiento? Acuérdense que ya tiene todos los conocimientos sobre el mundo, ¿eh? Pues ella es científica y sabe cómo funciona nuestro cerebro, sabe lo que es el color rojo. Claro que lo sabe, porque lo leyó en un libro de física y sabe qué pasa en nuestros ojos y qué pasa en nuestro cerebro y todo, ¿no? Conoce toda la información física que hay que tener acerca de nuestras percepciones. Pero cuando sale y ve en esa mesa aquella manzana roja, ¿creen que Mari haya aprendido algo? ¿Algo más o no? Sí, Muy bien, Alexis, ¿qué crees que fue lo que aprendió Mari? yo creo que como que, no sé si afirmó a través de su experiencia lo que había leído, no sé. Bueno, sí, un poco va por ahí, un poco va por ahí, pero a ver, alguien más, Jordi, Daniela, ¿qué creen que haya aprendido Mari? Si es que algo aprendió, ¿eh? Pues la experiencia de percibir el color, ¿no? Lo que se siente ver rojo. Aprendió eso, aprendió lo que se siente ver el color rojo. ¿Cómo ven ese argumento? ¿Cómo ven el ejemplo? A ver, ¿se les hace muy fumado? Sí parece, ¿no? Pero a ver, digo, más allá del ejemplo y tal, ¿qué opinan sobre esta intuición que nos plantea Frank Jackson? O sea, Mari es una fisicalista porque ella conoce todo lo que hay que saber del mundo físico. Tiene toda la información sobre el mundo físico. Pero cuando sale al mundo exterior, parece que aprende algo que no sabía, con todo y que ya tenía toda la información, ¿eh? Del mundo físico. Y como bien dice Daniela, pues parece que lo que aprendió es, o sea, percibir el color rojo, ¿no? Sí, Frank Jackson dice, efectivamente, lo que aprendió es lo que se siente ver el color rojo.
¿qué se siente percibir rojo? ¿Están de acuerdo con ese ejemplo? ¿Qué les parece? No, yo sí estoy de acuerdo con eso porque ¿de qué manera puedes describir a un color si no es con referencias a otros objetos con esos tonos? O sea, no hay una forma en la que yo describa un color que no me remita a percibir los colores de algún otro objeto. Entonces, si tu noción es a blanco y negro, ¿cómo puedes tú remitir ejemplos en relación o que ilustren lo que es ver el color rojo si realmente no lo estás viendo? Y no tienes la referencia de los ejemplos que te estoy dando para describir el color. Voy a presionar al fisicalista, voy a defender el punto fisicalista. No hace falta, Daniela, no hace falta porque tengo la información física de lo que es el color rojo, de las ciencias, y tengo la información de lo que sucede en mis órganos cuando veo el color rojo. La información física. Es decir, no podríamos decir que yo no sé qué es el color rojo, ni que no sé cómo funcionan nuestros órganos, en este caso Mari, porque Mari tiene toda la información que tenemos que tener y que se tiene hasta el momento de nuestra neuropsicología, de nuestra constitución física y de los colores. Entonces, es un poco eso, ¿no? Fíjense, como esa idea de que, bueno, yo el conocimiento, o Mari el conocimiento que tuvo del mundo fue a través de un libro, fue a través de las puras teorías, fue a través del puro mundo físico, de las puras descripciones objetivas de la realidad, a través de los libros, ¿no? A través de, pues, a lo mejor la tele, ¿no? Pero la tele también era en blanco y negro. Entonces, no es que fuera una chica aislada o así, ¿no? Pero bueno, supongamos que era una persona normal y bueno, pues ya por algún azar, experimento de un científico o un filósofo loco, pues la encerraron desde muy pequeña y tal. Pero en el fondo yo podría decirte que sí conoce, ¿eh? Nos podría dar toda una justificación de sus saberes. ¿Cómo sabes que el color rojo es así? Pues porque mira, en la escala cromática tú pones las reglas de las líneas y vas viendo los diversos haces de luces y a cada haz de luz le corresponde una frecuencia. Y la frecuencia número 7 o 9 es la del color rojo, en el espectro del prisma, ¿no? Pero ahí hay algo todavía, ¿no? Híjole, pero es que como que sí le falta algo, ¿no? O sea, digo, ese es mi punto, ¿eh? Fisicalistamente hablando, ella sabe, ella sí tiene conocimiento. Sí tiene conocimiento, pero no conocimiento absoluto, que está mal dicho igual, pero no tiene el conocimiento cabal de lo que implica conocer al color rojo. Igual podemos decir que Mari a lo mejor sabía y pues incluso las reacciones que tenía el cerebro al tener contacto con el fuego, pero realmente no lo va a saber hasta que lo perciba. Y eso también nosotros, o sea, no dimensionamos el peligro o el dolor que nos puede traer algo hasta que lo experimentamos o decidimos no experimentarlo por ver a otros experimentar lo mismo. Pero eso es algo que pues nos es ajeno si no tenemos esta experiencia o esta visión de las experiencias de los demás. Pienso igual en que existen libros de danzas donde te describen exactamente los pasos que tienes que seguir, el tipo de desplante, la cabeza, los hombros, cómo se mueven, pero realmente conoces la danza, ¿no? Pero no ves la ejecución. Entonces, realmente sí la conoces, pero no la conoces lo suficiente, no lo conoces totalmente. Sí, hay algo que te falta, ¿no? Lo que te falta es, en el caso de la danza, por ejemplo, pues ya vemos ahí cómo hacer un pas de deux, ¿no? O un arabesque, o así, uno de esos movimientos medio raros. Es primera posición, segunda, sí, claro, pero pues yo ni siquiera sé saltar la cuerda, ¿no? Entonces ahí ni siquiera sé mover un dedo, me fracturo moviendo una pieza de ajedrez, ¿no? O sea, obviamente hay algo ahí que falta, ¿no? Esa perspectiva, fíjense, Frank Jackson en su artículo dice que es muy intuitiva, que esa perspectiva debería ser aceptada porque es sumamente intuitiva. Parece ser que sí es cierto.
A Mari le falta completar su experiencia. Porque Mari no es que solo tenga un contenido teórico, ella tiene conocimientos elevados, teóricos, pero lo que le falta es justamente el qualia, lo que se siente. Y esa característica fenoménica justamente no se puede reducir a hechos físicos. Eso es lo que nos está queriendo decir este argumento, ¿no? Acerca de el conocimiento. Hay algo que nosotros le aumentamos a ese conocimiento, que ya tenemos, ¿eh? Y que es justamente ese contenido subjetivo. Ahora, ay, perdón. Ay, miren, por hablar mal de Mari, ya se volvió fisicalista. Hay algo que parece sí que no conocemos, ¿no? O sea, no conocemos lo que se siente, ¿no? ¿Cómo podríamos conocerlo? O sea, si los qualia se refieren a propiedades subjetivas, ¿cómo es posible que yo pueda conocer, por ejemplo, si ustedes tienen qualias o no? ¿Cómo puedo yo saber que ustedes tienen mente y que no son simplemente robots? Que detrás de todos sus actos físicos que están haciendo, no hay sino máquinas, es decir, que no tienen una vida mental, que no tienen sensaciones, no experimentan nada de lo que llamamos vida mental, que son como autómatas. Yo no puedo saberlo. Yo puedo saber de mí que yo no soy un robot, ¿no? Digo, porque yo siento dolor, o sea, yo sí sé lo que se siente ser Francisco, no sé si me explico. Yo pues, lo vivo todos los días, qué horror. A veces, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo pueden saber si yo realmente tengo una mente o no la tengo? ¿Cómo pueden saber si yo realmente experimento esas cualidades subjetivas? Ya alguien me va a decir, pues lo metamos a una caja de resonancia magnética, profe, le ponemos unos electrodos y ahí vamos a ver lo que se... Sí, pero esa información que ustedes van a obtener es una información física. Es una descripción de estados fisiológicos de mi cuerpo. No es un contenido mental. Entonces, ¿cómo puedo yo estar seguro que ustedes, por ejemplo, no tienen acerrín en lugar de un cerebro? ¿Cómo podría yo saber que realmente ustedes cuando experimentan el color rojo sienten algo parecido a lo que yo siento cuando veo el color rojo? Ahí viene un problema fuerte, ¿no? Escepticismo sobre otras mentes. Ya no solo escepticismo sobre la realidad, sobre los hechos físicos. El escepticismo sube de nivel. Ahora también puedo dudar de que existan otras mentes independientes a las mías. Porque yo lo único a lo que tengo acceso es a mi punto de vista subjetivo. ¿Cómo pueden ustedes, que están en la perspectiva externa de la tercera persona, es decir, ellos, ustedes, saber los qualias que yo tengo? Si tengo o no tengo qualias. Y es justo ahí donde aparece otro argumento, el argumento funcionalista. O sea, estos qualias no son una vacilada, no son un simple invento, ¿no? A pesar de ese escepticismo que pueda haber. No son un simple invento. Los qualias, estas propiedades fenoménicas cumplen una función en el conocimiento. Nada más que es una función bien rara. Por eso luego muchos los critican, porque la función que cumplen los qualia, fíjense cuál es. Recibir estados mentales, ¿no? Percibir estados mentales causados por hechos físicos. Eso sí, los estados mentales sí pueden ser causados por hechos físicos, pero no son iguales. No es lo mismo un estado mental que un hecho físico. Un hecho físico puede ser que no haya tanta luz y eso puede hacer que yo, por ejemplo, no perciba la luz, no perciba digamos, los bordes de los objetos, ¿no?
pero ese hecho físico no reduce mi experiencia de no poder ver, ¿no? Ese es un aspecto ya subjetivo. Bueno, ¿cómo le hacemos frente a ese escepticismo? Ese es un punto, ¿no? Antes de llegar a ese punto sobre el funcionalismo y los qualias, la perspectiva, ¿cuál es la función que cumplen los qualias? Es decir, sí, ser estados mentales causados por objetos o por hechos exteriores o por condiciones físicas, pero que son causalmente inertes. Estos qualia no son causados por otra cosa, pero ellos mismos no causan nada. No causan nada. Son inertes. Ese es el papel que juegan. Ser causados por otros elementos y quedarse almacenados en la mente. Ellos no dan lugar a creencias, no dan lugar a nada. Simplemente son estados mentales, preconceptuales, que ahí se quedan. Este es un punto muy discutido, sobre la teoría de los qualia. Pero bueno, a ver, antes de pasar a eso, vamos a seguir con el ejemplo de Mari. Por ahí también ustedes lo leyeron, ¿no? Yo puse el ejemplo de Mari, el que aparece en Epiphenomenal Qualia, pero está también el artículo de Frank Jackson, que se llama justamente así, es como una ampliación, ¿no? De lo que Mari no sabía. Ya más o menos he dicho un poco de qué se trata este argumento, ¿no? Pero miren, déjenme citarles, déjenme leerles ahora lo que dice el propio Frank Jackson, ¿no? Permítanme un momentito. Déjenme, les comparto mi pantalla y estoy ahora. Bueno, vean, aquí pueden ver ustedes el artículo de los qualias epifenoménicos. ¿Por qué se llaman epifenoménicos? Bueno, ya se me fue a otra página. Porque son casi un fenómeno en esta idea, ¿no? O sea, son causados por el mundo físico, pero ellos mismos no causan nada. Por eso son epifenómenos. Casi fenómenos de la conciencia. Casi. Pero todavía no. Porque les hace falta integrarse en la red conceptual, integrarse entre un montón de cosas para que entonces ya sean fenoménicos. Pero al menos en este sentido se les llama epifenoménicos porque juegan un papel, digamos, inferior a lo que juegan los fenómenos de la conciencia, ¿no? Y bueno, aquí aparecen, ustedes lo ven, los cuatro, miren, aquí aparece un poco lo que les he dicho. A ver, voy a leer un poquito esto primero, la intención, ¿no? Del texto, y ya luego leo el artículo en español. Fíjense lo que dice aquí ya casi al final de la primera página, ¿no? Hay muchos fanáticos de los qualia, y algunos de ellos dicen que digamos, rechazo del fisicalismo es una propuesta o es una intuición inargumentada. Bueno, yo pienso que hay por ahí algunos, desgraciadamente, así. Para ellos tengo el siguiente argumento. Nada podría decirnos del mundo físico o capturar sobre el mundo físico el olor de una rosa, por ejemplo. De ahí que el fisicalismo sea falso. Desde nuestras perspectivas, es un argumento perfectamente correcto. Es obvio que, obviamente, no es el punto cuestionar la validez de las premisas sobre si son intuitivas o no. Sin embargo, yo admitiré que hay un punto flojo en la polémica. Desgraciadamente para nosotros, hay ahí algunos que no encuentran esta premisa intuitivamente obvia.
El punto que presento entonces es un argumento en el cual la premisa se hará obvia para todos, o al menos para los más posibles. Intentaré mostrar esta premisa de que hay algo que no se conoce con el parágrafo 1, lo que he llamado el argumento del conocimiento. Y aquí en este artículo no solo aparece Mari, también aparece otro cuate que se llama Fred, ¿no? El ejemplo de Fred es un poquito diferente, tal vez ahora no lo toque porque el más relevante es el de Mari, pero digamos, voy a señalarlo muy rápidamente cómo funciona en este artículo ese argumento del conocimiento, ¿no? Y entonces tenemos a Fred. Fred es un sujeto que tiene una super habilidad desarrolladísima, en la que es capaz de distinguir, como por ejemplo los esquimales, distintas variedades del color rojo. Los esquimales, por ejemplo, tienen 16 variedades de blanco. Los Nunavut, ¿no? Los que viven allá en Alaska y Canadá y toda esta cosa en Yukon y eso, ¿no? Los Nunavut, esquimales, pues tienen 18 clasificaciones del color blanco, ¿no? Entonces, bueno, Fred no es esquimal, pero Fred también tiene una gran clasificación de colores. Y de pronto le ponemos a Fred una mesa en la que tenemos varios jitomates de varios colores, y nosotros vemos a todos esos jitomates del mismo color rojo. Para nosotros todos los jitomates son rojos. Mientras que en la experiencia subjetiva de Fred, que ojo, dicho sea de paso, Fred no tiene ninguna distinción física más allá que la nuestra. Simplemente para él, ver, por ejemplo, un tomatito así más desabridón, un poquito menos rojo, es tanto como ver un tomate verde o amarillo y ver otro rojo, ¿no? O sea, las distinciones que hace Fred de los colores es que el rojo de ese tomatito así medio amarillón es un color completamente diferente al del rojo de otro tomate, digamos, de un poquito más maduro. Mientras que para nosotros, pues, es simplemente rojo. Tenemos todos los conocimientos acerca de los espectros físicos, de los colores, de Fred, de sus órganos, y no distingue en ninguno de los casos los órganos físicos de Fred distintos a los nuestros. No difieren. Pero hay algo que Fred sí sabe y nosotros no sabemos. ¿Qué se siente ver el rojo 1? Vamos a ponerle ese nombre. ¿Y qué se siente ver el rojo 2? Mientras que para nosotros es el mismo rojo, ¿no? Por ahí va más o menos el argumento de Fred. Pero luego lo reformula con el argumento de Mari, ¿no? Este argumento de Mari también es bien importante, pero ya lo hemos platicado. Ahora les voy a dar algunas precisiones un poquito más acerca del argumento de Mari. Pero fíjense, para tratar de hacer claro que el fisicalismo es falso porque no puede capturar lo que se siente oler una rosa, nos van a dar este argumento. En contraste con este argumento del conocimiento, nos va a presentar además en la segunda sección un argumento modal, es decir, que va a apelar a mundos posibles. Eso quiere decir modal, ¿no? Habla siempre de posibilidad. Acuérdense, cuando hablamos siempre de modalidad o de modo en filosofía, en metafísica, en epistemología, en lógica, nos referimos siempre a esas distinciones acerca del ser necesario, del ser posible y del ser real, efectivo. Cuando hablamos de los modos del ser, entonces decimos que hay 3 modos de ser. Es el ser necesario, una cosa es de modo necesario, de modo probable, ¿no? O posible, más que probable, posible. Hay cosas que son posibles. Es posible que yo saliendo de esta escuela me atropelle un carro. Es posible que eso pase. Esperemos que no suceda, pero es posible. Y además hay cosas que no solo son necesarias que pasen, como por ejemplo, es necesario que yo duerma, o es necesario tomar agua, o es necesario, la ley de gravedad es necesaria porque se aplica a todos, ¿no?
No importa quién seas, planeta, estrella, pedazo de basura, ser humano a medio hacer, no importa, ¿no? Es lo mismo, todos cumplen la ley de gravedad. Por eso es necesaria. Pero también hay cosas que son no solo posibles o necesarias, sino que son reales, ¿no? Efectivas, que realmente existen. Entonces, aquí, en este argumento de modalidad, lo que Frank Jackson nos va a proponer es justamente un mundo posible, una situación hipotética posible, en la que existan seres similares a nosotros, es más, idénticos a nosotros, en todos los órganos físicos, en toda la constitución orgánica y biológica. Son seres idénticos a nosotros en todo lo físico, pero que no tienen qualias. Podríamos pensar eso, ¿no? Podríamos pensar, o sea, es posible, ¿no? Es posible que haya seres parecidos a nosotros, como por ejemplo, si yo me pongo muy escéptico, como tal vez algunos de ustedes, son muy parecidos a mí, parecen ser seres humanos, ¿no? Digo, igual y los llevo a un estudio y para que vean ahí genético y todo, a ver si sí realmente son seres humanos, físicamente, ¿no? Y aún así, puede ser probable que ustedes no tengan esas propiedades mentales, que nunca hayan experimentado esas propiedades mentales. Es muy probable, ¿eh? Entonces podemos tener sujetos que son idénticos físicamente a nosotros, pero que no tienen qualias. Son como zombies, ¿no? Vamos a llamarlos así. Zombies filosóficos, ¿eh? Es el término. Porque no experimentan subjetivamente nada. Y de ahí, de eso, va a concluir Frank Jackson que el fisicalismo es falso. Porque podría ser posible que existan estos, ¿cómo va a ser? Si tienen toda la misma constitución que nosotros, deberían tener qualias, sí, pero no los tienen. Por lo tanto, el fisicalismo es falso. Porque el fisicalismo, ¿qué me dice? Que todos los fenómenos mentales se reducen a fenómenos físicos. Entonces, estos sujetos que tienen la misma constitución física que nosotros, no tienen vida mental. Entonces, no es cierto que todo es puro físico. ¿Qué les parece este segundo argumento? Este me parece un poquito más problemático, pero ¿qué les parece a ustedes? Se los voy a leer, fíjense. Por argumento modal, yo quiero decir un argumento como el que sigue. Los escépticos acerca de otras mentes no tienen ningún error en la lógica deductiva. Ustedes, por ejemplo, ¿no? Yo podría ser escéptico de que ustedes realmente tengan mentes, de que ustedes no sean puras máquinas, ¿no? Pero los escépticos, es decir, si yo soy escéptico de eso, de que ustedes puedan tener propiedades mentales, aún así, yo no cometo errores en la lógica deductiva, ¿eh? Y parece ser que ustedes tampoco. Parece ser, ¿no? Si yo les pongo aquí un silogismo o hacemos una tabla de verdad o hacemos una demostración de un teorema, es probable que ninguno de nosotros se equivoque, ¿eh? Digo, pues sabemos lógica, ¿no? Es probable. Cualquiera que sea nuestra perspectiva que tengamos, ¿eh? Ya sea que defendamos que la luna es de queso o que los Spider-Man existen o que Dios es el más grande de todos, no importa. No, parece que no nos equivocamos al usar la lógica deductiva, ¿no? Entonces, esa es la primera premisa. No hay tal cantidad de información física acerca de los compromisos lógicos que aquella que la que tenemos acerca de lo que se siente algo. Por lo tanto, es posible, ahí hay un mundo posible, ¿no?
con organismos exactamente igual que nosotros en todo aspecto físico, recordar igual también los estados funcionales, la historia física y lo demás, pero que difieren profundamente de nosotros, en que ellos, estos organismos, perdón, no tienen una vida mental, una vida consciente mental, al final de todo, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que a ellos les falta? ¿Qué es lo que a estos sujetos les falta? No puede ser nada físico, ex hipótesis, por la misma hipótesis, porque hipotéticamente somos iguales en términos físicos. Entonces, lo que les falta a estos no es algo físico. En todos los aspectos físicos, nosotros somos iguales a ellos. En consecuencia, allí hay algo más que lo puramente físico. Entonces, o por lo tanto, el fisicalismo es falso. Fíjense cómo está construido este argumentito, ¿no? No nos equivocamos. Hay máquinas que operan igual que nosotros con la lógica deductiva, ¿eh? Que tienen una, la computadora, bueno, voy a sacar la calculadora. Hay máquinas que funcionan así. No tienen vida mental, o bueno, quién sabe, a menos de que uno ya diga, ay, la máquina siente, ¿no? Lo que se siente es sumar. No se equivocan en eso. Entonces, podría haber organismos que sean iguales a nosotros, físicamente, pero que no tengan vida mental. Tipo robotina. O tipo, tal vez ustedes que yo piense que, bueno, con el perdón es un ejemplo, ¿no? Pero tal vez no sean seres humanos. Aunque sean igualmente físicamente, digo, pero no tienen una vida mental. ¿Qué les falta? No algo físico, porque son iguales a nosotros. Les falta algo que no es puramente físico, la conciencia fenoménica. Eso es lo que les falta. Bueno, ya va a discutir un poquito aquí la idea de los argumentos modales, con la idea de necesidad, con la idea de contingencia, ¿no? Etcétera. Yo no me voy a meter tanto en eso. ¿Qué les parece este argumento? ¿Sí lo van siguiendo? ¿Sí entienden por dónde va la idea de que es probable que existan estos sujetos? Y si existen, entonces hay algo que les hace falta, que nosotros sí tenemos y que ellos tal vez no tengan. Sí lo entiendo, pero como que es difícil de adecuarlo a la realidad. O sea, podríamos, no sé, dimensionarlo en el plano de estas inteligencias artificiales, ¿no? Que de pronto tienen nuestra fisonomía, por así decirlo, o que tienen rasgos antropomórficos, ¿no? Que los construyen de forma antrópica y que sí ejecutan ciertas acciones, tienen como que en su chip secuencias lógicas básicas y por eso pueden desarrollar ciertos argumentos, pueden contestarte, pueden resolverte preguntas, incluso resolver operaciones matemáticas. Y pues sí, lo entiendo, pero no puedo evitar pensar en esas películas, ¿no? Que ya se van al extremo y cómo estos autómatas de pronto no lo son más y empiezan a pensar por sí mismos, se rebelan contra nosotros. Porque... ¿Te quedas todavía? Perdón. Perdón, Sí, perdón. eso es en lo que pienso, eso es en lo que pienso. En autómatas que ya no son tan autómatas y que se rebelan contra nosotros. Pero sí, o sea, sí puedo llegar a pensar en eso. Igual cuando hacemos trámites o nos metemos a ciertas páginas, ¿no? De pronto nos preguntan, ¿eres un robot? Está bien. Sí. Fíjate, esa pregunta es bien interesante, porque esto ya nos va a llevar, o este comentario es bien interesante, porque esto ya nos va a llevar ya no solo a la epistemología, sino particularmente a los modelos acerca de cómo pensamos que es la mente. Se han hecho muchas metáforas, ¿no? Respecto a la idea de que la mente es como una especie de computador o computadora, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Como que de pronto
hace deducciones lógicas, pero también construye algoritmos, ¿no? Etcétera, hace ciertos enlaces lógicos, deductivos y tal. Y así se ha querido entender un poco qué es la mente, ¿no? Como que si la mente fuese una especie de máquina de Turing, ¿no? Es decir, una máquina a la que le vas metiendo una computadora, a la que le vas metiendo información, y ¿qué es lo que hace esta computadora? La enlaza, la separa, ¿no? Le va dando ciertos elementos, en fin, ¿no? Un poco esa idea, ¿no? Pero el problema con esa visión funcionalista de la mente es que justamente podríamos decir que los celulares, la inteligencia artificial, las computadoras, son mentes. O que tienen una vida mental. Pongan el caso de Yo Robot. No sé si han leído la novela de Isaac Asimov, Yo Robot, pero es muy probable que se hayan visto la película de Will Smith. Tal vez la novela no, pero la película sí, ¿no? Y justo lo que dice Dani, ¿no? Estos robots, de entrada, nosotros podríamos afirmar que no tienen una vida mental. Es decir, no tienen esta conciencia fenoménica. Ellos no tienen esto de lo que se siente, ¿no? No es porque estén construidos de lata, ni porque no. Podría ser que lleguemos a esos extremos de tener, digamos, cerebros de silicón o cosas así muy, muy elaboradas, ¿no? En términos físicos. Que podamos construir un autómata casi, casi tipo Frankenstein, ¿no? O sea, con partes orgánicas y todo eso. Puede ser. Pero el problema es saber si esa cosa tiene o no tiene una vida mental. Y si nosotros negamos la existencia de los qualias, de esa conciencia fenoménica, entonces mi celular, la computadora y ese Frankenstein tienen una vida mental igual a la mía. O no tienen, o yo no tengo, o lo que sea. Pero somos iguales. ¿Por qué yo no soy igual a una computadora? ¿O por qué yo no soy igual a un robot? Porque yo sí tengo el punto de vista subjetivo. Yo sí tengo ese qualia, lo que se siente la experiencia. Y sospechamos que los robots no la tienen. Pero no podemos saberlo. Acuérdense, aquí en esto somos escépticos de las mentes. Ni siquiera sé si ustedes, que se parecen a mí, son realmente, tienen una vida mental. Pero bueno, ya cuando me dicen, sí, experimento vida mental, ¿no? Porque sé lo que se siente. Bueno, perfecto, ¿no? Entonces, sí, yo sé que suenan experimentos mentales muy, muy fumados. O sea, realmente Frank Jackson tiene una gran imaginación, porque sí está muy loco lo que nos está diciendo, ¿no? Tenemos aquí estas ideas, ¿no? Acerca de el cuarto en el que tiene encerrada a Mary, pero pues también tenemos esta otra idea acerca de estos como autómatas, ¿no? Robots o, pues, no sé, bultos de carne parlante, ¿no? No sé cómo decirles. Con respeto, pues, ¿no? No digo como una grosería, pero pues, al final de cuentas uno podría así terminar siendo escéptico de esas cosas, ¿no? Realmente, cuando yo estoy hablando con otro, ¿el otro está experimentando subjetivamente algo o no? ¿Tiene conciencia fenoménica? Y ese es un punto interesante para la filosofía de la mente, ¿eh? O sea, si nosotros nos quedamos con una visión puramente funcionalista, la mente no es otra cosa más que una gran computadora. Recibe inputs y lo que hace es ordenarlos, separarlos, sintetizarlos, clasificarlos, etcétera, a la misma manera que lo hace una computadora. Y no hay una vida mental detrás de eso, ¿eh? Esa es una perspectiva que se defiende, ¿eh? No es la única, estos de los qualia. Al contrario, mucha gente se encuentra en los qualia, ¿eh? Creo que es la perspectiva que va más de peso para abajo. Pero bueno, es muy polémica, aquí lo están viendo, se abre con una polémica en contra del fisicalista, ¿no? Entonces, bueno, a ver, por aquí escuché algunos anuncios del chat, déjenme verlos. Nos vemos, Doc. No, ¿verdad? No son anuncios de nuestro chat. Bueno. Yo sí quería preguntar algo. Bueno, en relación a lo que mencionaba de las cuestiones del autómata y eso, por ejemplo, tendría algo que ver
esa diferencia en la capacidad de adaptación, es decir, del humano, en la que se va adaptando al medio ambiente, podría entrar ahí. No, no sabes por qué no, porque lo que nos, acuérdate, el ejemplo es que estos autómatas son idénticos físicamente a nosotros, incluso tienen la misma historia física, evolutiva y como tú quieras. En todo son iguales a nosotros, no es que, ay, es que esos crecieron en la selva, los otros en una ciudad, no, 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 tienen la misma historia física. Nada nos distingue en términos físicos de ellos. Digo, por ejemplo, el caso de los robots, pues ahí sí, porque bueno, nos distingue que pues ellos a lo mejor están hechos de acero o tienen ahí partes de metal o plástico, lo que sea, ¿no? Hasta luego, hasta luego. Pero imaginemos ese caso en el que, bueno, pues son otros seres humanos igualitos a nosotros, con músculos, con sangre, con huesos, con todo. Sí, pero no tienen vida mental. Son igualitos a nosotros, pero no tienen vida mental. Y por vida mental aquí me refiero a los qualia, no tienen esa experiencia subjetiva de lo que se siente algo, el dolor, el placer, el frío, ver rojo, ver azul, comer algo, lo que sea. Cuando uno experimenta subjetivamente algo, ellos no lo tienen. No les hace falta entonces nada físico, lo que les hace falta es algo mental. Adelante, Alexis, adelante. Ok, pero bueno, y también otra duda, bueno, en relación a eso de la filosofía de la mente, en lo que se intenta pues definir, ¿no? Lo que es la mente y en este caso, ¿cuál sería la diferencia? Y, bueno, la experiencia subjetiva, eh, en este caso, la mente se puede enfermar, o sea, se puede enfermar desde eso, desde esta postura que habla de la experiencia y cómo se enfermaría, o sea, cómo sabríamos que se está enfermando. Uh-huh. Es una muy buena pregunta, es una muy, muy buena pregunta. No tiene tanto que ver con epistemología, porque en epistemología presuponemos muchas cosas. En epistemología presuponemos que nuestros órganos funcionan correctamente, que estamos en condiciones normales. Cualquier cosa que llamemos normales, ¿no? Pero suponemos que hay como cierta regularidad, ¿no? Es decir, no estás enfermo, no tienes gripa, tus órganos no están dañados, ¿no? O sea, de pronto pensamos que hay condiciones para el análisis que son normales, en términos, no tienes delirios, etcétera, ¿no? En términos del conocimiento, pero en filosofía de la mente esto sí es muy relevante. Cuando hablamos de estados normales de la mente y cuando hablamos de estados anormales. Y esto es muy difícil de saber. Porque, digamos, perdón, me estoy saliendo del tema de la epistemología, pero voy hacia la filosofía de la mente. Es muy interesante. Porque la imagen que tenemos hasta ahora, heredada de Descartes y luego con Kant, acerca de la conciencia, es como si nuestra mente fuera como una especie de, y perdón por la palabra que voy a usar, una especie de stream of consciousness. Es decir, como una especie de flujo de vivencias, ¿no? Eso es como un poco la idea de que tenemos de la conciencia, que la conciencia es como una especie de continuo, como una especie de flujo, ¿no? Por eso llamo esa palabra de stream of consciousness. Como que la conciencia es eso, ¿no? Una especie de streaming que se va dando, ¿no? Una especie de transmisión que voy siguiendo en forma secuencial y además lineal, ¿no? O sea, no hay saltos en mi conciencia ni nada de eso. Bueno, me duermo, luego despierto, pero puedo hacer, digamos, la conciencia sigue en ese término lineal. Esa es una idea que se nos hereda. Y justo en esa visión lineal aparecen muchos fenómenos de la conciencia que es difícil, pero esto tiene que ver más, no con la filosofía de la mente, sino con psicología, ¿eh? Obviamente está muy involucrada, pero tiene que ver con el límite de las representaciones que nosotros tenemos normales y aquellas que son patológicas. Pero eso es muy difícil de saber. Es muy difícil de saber. Porque no tenemos una idea todavía unificada de nuestra mente.
a veces decimos, no, es que el delirio es una cosa tal, ¿no? Pero ¿cuántos conocimientos no hemos obtenido a través de los delirios? Conocimientos reales, ¿eh? O sea, digo, no es que yo ahorita los invite a que se embriaguen y se pongan a delirar como locos, ¿verdad? Tampoco. Pero estos son temas que tienen que ver más bien con diversidad cognitiva. ¿Son racionales los delirios? En las alucinaciones, nosotros, ¿cuál es el papel que jugamos nuestra conciencia? Cuando yo alucino, cuando tengo alucinaciones. ¿Puedo creer? Porque ese es el problema con la alucinación, ¿no? Que tú crees lo que está pasando, aunque no haya nada. Yo creo que estoy viendo aquí el elefante rosa, pues obviamente no hay ninguno, ¿verdad? Pero yo lo creo. Entonces ahí se evalúa justamente bajo otras categorías diferentes, ¿eh? Sí se evalúa, ya no está la relación de justificación epistémica, porque todo eso se juega en un terreno relativamente normal. Pero eso no quiere decir que no sean temas importantes, ¿no? Ahora, si tu pregunta es, ¿la mente se puede enfermar? Yo te digo que sí. Pero eso no nos interesa como filósofos. Lo que nos interesa es más bien qué es en general la mente, hacer un modelo de la mente. Y obviamente, pues pensamos una mente sana, ¿no? Una mente normal. Obvio. Pero si quieres hacer una teoría general de la mente, no nada más tienes que ver la mente sana, también tienes que ver la mente, pues que no es tan sana, ¿verdad? Porque también es parte de lo mismo. No son dos cosas diferentes, nada más que una está enferma y la otra sí, es sana, ¿no? Pero miren, en eso yo no me quiero meter mucho porque además, personalmente les voy a decir una cosa. Hace tiempo leí a un antipsiquiatra muy famoso que se llama Thomas Szasz. Thomas Szasz. También se los he mandado ahí en sus chats, pero luego, miren, luego les mando tanta cosa que ya ni sé si realmente leen todo. También yo me paso porque quisiera, en fin. Y Thomas Szasz tiene un libro que se llama, bueno, tiene dos libros, pero tiene un libro que se llama, bueno, tiene muchos, pero los que he leído se llama El mito de la enfermedad mental. Y entonces él, como 200 o 300 páginas, argumenta que no existen las enfermedades mentales. Que la psiquiatría es una especie de pseudociencia, que lo que hace es imitar de muy mala manera a la medicina física. Y pone varios ejemplos. Él dice, bueno, a ver, en medicina las enfermedades siempre salen en las autopsias, pero las enfermedades mentales no. Si tú abres a un tipo que murió de una esquizofrenia, vas a ver que su cerebro está igual que el de una persona normal. No vas a ver ningún daño orgánico, a menos de que haya una lesión, ¿no? Obviamente, obviamente. Pero digamos, ¿no? Y al final él va a decir, miren, eso que llamamos enfermedades mental, particularmente la esquizofrenia, no es tal. En realidad es un problema social. Es un problema de adaptación social. Y lo que sucede es que nuestras sociedades simplemente no toleran comportamientos tan extravagantes como los que pueden llegar a tener esta clase de personas. Desnudarse en la calle, gritar, o sea, estos comportamientos que de pronto uno dice, este tipo ya está loco, ¿no? Pero no está loco porque nosotros digamos, tiene una enfermedad mental y su mente está... No, no, no. Nosotros decimos que está loco porque simplemente no embona, no encaja en las reglas sociales que nosotros consideramos normales. Andar con ropa, no gritar, bañarte todos los días. Eso para nosotros es normal. Pero hay otra gente que no vive así y no tenemos por qué tacharlos de locos. Aunque y aquí el propio, perdón, ya me fui mucho, pero aquí el propio Thomas Szasz dice, aun cuando uno actúe de formas que puedan ser muy perturbadoras para los demás, si no cometes un delito, no tienen por qué encerrarte en un psiquiátrico. No tienen por qué medicarte. No tienen derecho a hacerlo. ¿Qué delito has cometido? Bueno, robaste, pues órale a la cárcel, ¿no? Mataste, pues órale, peor, ¿no? Pero si simplemente
tu comportamiento es sumamente extravagante, es sumamente chocante, pues, y no cometes nada en contra de los demás, pues nadie tiene derecho, digo, por mucho que digan, es que está bien loco, y no, nadie tiene, ni siquiera argumentando tu propio bien. Ni siquiera diciendo, hijito, ya te vamos a meter al loquero, porque pues mira, ya no puedes ni andar tú solo en la calle, te vas a hacer daño, y por tu bien, ni siquiera por tu bien. Tomás Hass es muy radical. Entonces, yo por eso creo que no existen las enfermedades mentales. Pienso más bien que son problemas sociológicos, ¿no? Y le creo a este psiquiatra, que terminó siendo un antipsiquiatra muy famoso, pues porque al final dice, bueno, esa idea de que hay una enfermedad llamada esquizofrenia, cualquier médico serio va a decir, bueno, las enfermedades tienen un origen, ¿no? Un origen, una sola causa, un origen. Pero las enfermedades mentales tienen como 20,000, que si fumas mota, te vuelves loco, que si tomas alcohol, te vuelves loco, que si duermes mucho, te vuelves loco, que si en tu casa te pegaban, te vuelves loco, que si te cayó el chagüisle, te volviste loco. O sea, no, a ver, ¿cómo nos da SIDA? Bueno, pues tienes sexo, te contaminas ahí con una sangre de otro y te da SIDA. Ahí ya la enfermedad, claro, ¿no? Pues hay varias causas, hay varias causas y son identificables. En las enfermedades mentales, ninguna causa es identificable, porque puede ser el hecho de que pues tu padre era un loco y tú lo heredaste, o en el medio en el que tú viviste todo era muy violento y todo era muy loco y tú también te volviste violento, loco, desenfrenado y por eso eres así, o puede ser porque pues un día despertaste y de pronto pum, te caíste de la licuadora y órale, ¿no? Sale, te volviste loco. ¿Qué te vuelve esquizofrénico? Pues la sociedad, tu familia, tus genes, el consumo de sustancias, o sea, todo te vuelve. Pero ninguno, ¿eh? Porque no nada más es tu casa, no nada más es tu familia, ¿no? En cambio, ¿qué te da cáncer? Ah, pues te da cáncer cuando tus células empiezan con un proceso distorsionado de proliferación y de, digamos, bueno, ahí se expanden, etcétera, ¿no? Ahí sabemos por qué se da el cáncer. Acá no. Acá no. Digo, cuando no hay daño cerebral, cuando no hay daño psicológico, bueno, cuando no hay daño psiquiátrico o neuronal, ¿no? Entonces, bueno, ya me desvié demasiado y además creo que ya me van a cerrar la escuela. Ya vi que pasaron las autoridades, ya vi que pasó todo el mundo y yo sigo aquí encerrado, ¿no? Pero bueno, a ver, no sé si hay alguna cosita que por ahí esté pendiente. Les voy a pedir, eso sí, que sigamos con el textito de Jackson, aunque esté en inglés, lo que puedan, y vayamos hacia el texto del doctor Pedro Stepanenko, porque el de Colin McGinn ya no lo encontré, solo lo tengo en inglés, y ya no quiero que leamos en inglés, solo el de Jackson, porque el de Jackson está muy leve, el de Colin McGinn son como 30 páginas. Entonces, la siguiente vez que nos veamos, por favor, con la lectura la última lectura, nuestras últimas lecturas, el artículo del doctor Stepanenko sobre elementos conceptuales y no conceptuales en la filosofía kantiana, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, profe, está bien. Sí, profe, está bien. Pues les agradezco mucho, ya me voy porque me van a encerrar aquí y no quiero, ¿verdad? Quiero llegar a casita a cenar. Les agradezco mucho su disposición, espero que la pasen muy bien y pues bueno, nos vemos la siguiente clase que es el miércoles, ¿no? Sí, así es. Nos vemos ahí ya con la Sí, lectura. profe, nos vemos. Sí, por favor.